Estamos, perfecto. Bueno, Mica, gracias y bueno, nos, nos escuchamos después. Bien, bueno, Bueno, alguien, si querés arranco sí, yo, siempre arranco yo, Luli, hablando más o menos. No, yo quería contarte que a mí la verdad que la clase de Venus me sirvió muchísimo porque yo había cosas mías que no entendía. Yo soy Géminis con luna en Géminis, ascendente en Escorpio y muy mental, muy de reflexionar y a lo profundo, pero yo para todo voy a los bifes. Para todo es como, me están contando un problema y yo la solución, si es alguien que quiero, si no, bueno, pero siempre es, la solución. En una relación de pareja es como súper intenso todo pero quiero ver qué onda. Y cuando hablamos acá en identificar en dónde teníamos Venus, y yo ya sabía, pero descubrí qué significaba tener Venus en Aries. claro. Dije, ok, ok. Y nada, la verdad me sirvió muchísimo como guía, por decirlo así, y me sirvió mucho para cuando siento que no tengo energía, por decirlo así, para saber de dónde sacarla o a quién pedírsela, no sé cómo explicarlo, pero Marte es esa energía sin pensar, ¿viste? O sea, yo soy muy de sobrepensar, entonces como cuando necesito hacer y no pensar, necesito meterme en esa. Y es bueno, encima es verdad, Flor acá también tiene Venus en Aries y nos cagamos de risa después de la clase hablando, intercambiando anécdotas de Venus en Aries. Bueno, bien, está bueno eso. Vieron que la carta obviamente que es un todo, pero diferentes funciones van dialogando y algunas obviamente que dialogan súper bien y salen en el momento que tienen que salir y algunas se llevan a las piñas, a las patadas y así vamos por la vida. Gracias, Vika. ¿Alguien más? Y ya que está, si saben dónde está Venus en su carta natal, compártanmelo, así todo lo que vamos a ver lo podemos pensar en clave de también de llevarlo a la historia de cada una, a la energía de cada una y a ver también qué, más allá de lo que podamos aprender en términos teóricos, qué nos sirve a nosotras para nuestra propia praxis. Si quieren abrir micrófono y si no, me lo escriben acá y yo las leo. Ni idea. Bien. Bueno, ahora vamos a calcular dónde tienen a Venus, si no saben. ¿Hay alguien más? ¿Todas saben? ¿Ninguna sabe? Acá, Flor y Vicky ya saben que tienen Venus en Aries. Venus en Sagi, Buenas, ¿cómo estás? Por buenas. acá, Celeste. Yo tengo en cáncer. En Cáncer, perfecto. Tenemos Venus en signos de fuego y una Venus de agua. Yo también tengo Venus en un signo de agua, tengo Venus en Piscis. Así que bueno, estamos acá peleadito. Eh, bien, Juan no sabe. Bien, nos organiza todas las reuniones. Bueno, vamos a hacer rápidamente un mini tutorial rapidito para que la calculen ahora y podamos ver dónde está Venus. Si tienen a mano o fecha, hora y lugar de nacimiento. Háganme con las manitos, aunque sea así, para chequear que lo tengan. Bien, perfecto. Bien, acá en esta página de AstroSeek que les comparte Flor lo pueden sacar, si no lo pueden sacar yo no puedo minimizar la pantalla porque está grabando, pero también pueden buscarlo en cartanatal.es, carta-natal.es, directamente les abre el formulario o en astro.com, pero en cualquiera, las escribo acá, carta-natal.es. Eh, Creo que es barra. Ahí está. Esa es la otra página. A cualquiera de las que van, de las que entran, completen los datos, fecha, hora y lugar de nacimiento, y
les va a aparecer su carta natal y fíjense o sáquenle una foto y la comparten al chat en qué parte, en qué signo está Venus. Por ahora nos va a interesar en qué signo está. Y avísenme si lo pueden calcular, si no las ayudo. Es más, yo creo que si yo hago este trabajo, boludo, puedo. Creo que ustedes pueden ver la pantalla, ¿no? ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, sí, se ve bien. Bien, pueden Sí, se ve. calcularlo acá, completan, esta es cartanatal.es, pueden completarlo completando, por ejemplo, sus datos, sus nombres, fecha de nacimiento, la hora. Si no conocen la hora de nacimiento, para saber la posición de Venus por signo no es importante la hora. Entonces, tildan donde dice hora desconocida o ponen 12 del mediodía, completan el lugar donde nacieron y suficiente. Y si van a AstroSeek, es lo mismo. Se van acá donde dice Birth Chart y calcular la carta. Ok. Completan sus datos, si no saben la hora, le ponen siempre 12 del mediodía y calculan. Recuerden que lo que veíamos el encuentro anterior, la hora de nacimiento nos sirve para determinar el ascendente, pero para saber las posiciones de otros planetas, sobre todo los planetas que se mueven medio lento, eh, con la fecha y el lugar de nacimiento nos alcanza. Para saber la luna, para ver exactamente los grados donde están los planetas, necesitamos la hora. Bien, mientras voy a chequear acá. A ver, quiero abrir la imagen. Venus en Sagi, perfecto. Muy bien. Bueno, ¿ya tienen sus Venus? ¿Calcularon sus Venus todas? No, ok. Bueno, vayan calculándola, intentando, perfecto. Muy bien. Bueno, intenten tranquis y yo mientras voy compartiendo la pantalla para que empecemos nuestra clase. Vamos a cerrar acá y vamos a... Ay, pero así no puedo ver el chat, así que tengo que buscar otra manera. Mm, Bien. Bueno, a ver si me meto para el chat. No me meto el chat. Ay, ¿por qué? ¿Qué le pasó a esto? Mm, Galería. Bien. A ver acá. Bien, Venus en Aries. Bien, tiene Flor. Bueno, Flor ya sabía que tenía Venus en Aries. Bien, perfecto. Consulta, ¿tiene algo que ver, por ejemplo, de que, no sé, ambas tenemos Venus en Aries, pero cambia el grado en el que se encuentra? ¿Eso también hace como diferencias entre las dos, por más de que tengamos Venus en Aries? Sí, hace diferencia el grado, sobre todo astrológicamente los podemos pensar, vieron que cada signo tiene 30 grados, del grado 0 al grado 29.
Los grados, o sea, las porciones de la energía del signo se dividen en tres y tenemos los decanatos. El primer decanato, que son las personas que nacen generalmente en en los primeros días del signo, en los 10 primeros grados, suelen tener una energía mucho más impulsiva y mucho más extrovertida del signo. Es como una energía mucho menos pulida. Quienes nacen en el decanato del medio, es decir, que tienen cualquier planeta entre el grado 11 y el grado 20, tienen una energía mucho más estable del signo, ¿no? Como un poco más eh, como condensada, podemos decir, del signo. Y quienes tienen el planeta que sea del grado 21 en adelante, tienen una energía mucho más madura en la forma de expresar los aprendizajes de ese signo, y a la vez también, a medida que me voy acercando a los grados finales del signo, 27, 28, 29, ya la energía de ese planeta se va tiñendo de la energía del signo siguiente. Eso es algo que está bueno tener en cuenta porque va a cambiar mucho cómo se expresa la energía en función del grado, pero también en función de la casa astrológica donde cae el planeta. Por ejemplo, ustedes dos tienen Venus en Aries en un grado diferente, pero no sé, no tengo idea dónde les cae, ¿no? Pero supongamos que a Vicky le cae en casa 1 y a Flor le cae en casa 4. Probablemente la expresión de esa energía de Venus la sientan muy diferente. Probablemente a Flor se les juegue más en el ámbito de las relaciones familiares, y a Vicky, si la tiene en su casa 1, probablemente se le exprese en todas las áreas de su vida, porque tiene que ver algo como mucho más con su forma de ser. Y por otro lado, otra de las cosas que influye también es qué aspectos tiene Venus. Es decir, con qué planetas de la carta natal está dialogando. Si yo tengo a Venus en Aries, que está por ahí dialogando con Saturno en Capri, probablemente esa cosa impulsiva y fogosa y mandada de Venus esté mucho más como retenida por ese Saturno en Capri. Entonces va a depender mucho, mucho, mucho de todas esas cuestiones, cómo se exprese para cada quien la energía. Además de lo que les decía, lo que veíamos en el encuentro anterior, la historia, el contexto, la perspectiva, el lugar de inserción donde esté, o sea, mucho interfiere en cómo cada una expresa esa cualidad. Bien. Venus en Cáncer. En tu casa 12. Bien. Bueno, la casa 12 tiene una particularidad muy grande con los arquetipos que se encuentran ahí, porque generan mucha proyección externa, o sea, nuestra hacia afuera y de afuera hacia nosotras, y a la vez genera como una dinámica medio de fascinación, de rechazo, de como que habitamos el despliegue total de los arquetipos, o tenemos la capacidad de como conectar por momentos con todas las facetas de ese arquetipo, en este caso de Venus. Entonces, conectás con la mujer deseante, con la mujer sumisa, con la mujer que quiere estar siempre en vínculo, con la que quiere ir por su deseo y no le importa nada, es decir, como que se nos juegan arquetípicamente todas esas imágenes. Entonces nos genera por momentos mucha fascinación, mucho rechazo. Eso va a depender mucho de dónde está en nuestra carta. Bien, Venus en Acuario. Bien, lo busco mi hija. Perfecto. A ver acá. No, no entiendo. Venus en Acuario, bien, en conjunción con Mercurio. Bien, bien, bien. Venus en Aries, en casa 6. Claro, casa 6 es también una casa, bueno, son casas opuestas. Ustedes tienen a Venus en el mismo signo en casas opuestas. La casa 6 y la casa 12 son casas opuestas. La casa 6 es la casa del hábito diario, de la rutina, de la cotidianidad, entonces se va a expresar mucho como en lo chiquito de la vida, esa Venus. Bien. Bueno, tenemos una Venus de aire, perfecto. Nos faltaría una Venus de tierra. Una Venus en Tauro, una Venus en Virgo, en Capri, y completamos todos los cuatro elementos. Bien. Bueno, arrancamos esta clase. Ya quienes todavía no tengan su Venus, búsquenla, y si no, búsquenla para la próxima. eh, Porque había pensado yo tengo un taller específico donde trabajamos el arquetipo de Venus,
pero no solo desde lo teórico, sino desde lo vivencial. Es decir, como que vamos decodificando el arquetipo de Venus para cada uno, ¿no? Y qué significa y cuáles son como sus sombras, sus luces. Y tenía ganas de compartirles algunos ejercicios que hacemos en ese taller, pero bueno, necesitamos esta primera clase y necesitamos que cada una pueda más o menos tener identificado por dónde está su Venus. Eh, Obviamente que esto sería extra, así que si les interesa, si quieren, me dicen y lo hacemos. Bien. Ahora sí, voy a compartir la pantalla y empezamos. Acá algo que me parece que está bueno porque Venus es un arquetipo que lo podemos pensar desde la astrología, pero lo podemos pensar desde muchas disciplinas. Desde el mundo esotérico, Venus representa eh, o mejor dicho, Venus está presente como arquetipo en muchas disciplinas, en muchas filosofías, en muchas, eh, como en muchas corrientes de la magia, de lo mágico, del desarrollo espiritual, de las artes, de lo esotérico. Es decir, Venus en algún punto es una figura que se asocia a la figura de la diosa, como esa primer manifestación de la divinidad, ¿sí? De una divinidad que tiene una cualidad femenina y una cualidad masculina que hace prevalecer esa cualidad según el momento, ¿no? Como ese gran arquetipo de la diosa, del cual después se van derivando diferentes manifestaciones que son las diosas que en general conocemos y con las que podemos llegar a trabajar, ¿no? Desde las diosas más conectadas con la pulsión de la destrucción, las diosas conectadas más con la pulsión de el contacto, la creatividad, el amor, lo que quieran, ¿no? La independencia, la autonomía, es decir, tenemos diferentes manifestaciones de esa energía primaria de la diosa. Y Venus, en las religiones del culto a la diosa, está muy asociada a esa representación, ¿no? Por eso me parece que a la hora de entrar a pensar el arquetipo astrológico, que obviamente que se nutre de todo ese universo, está bueno traer claves para pensar este planeta. ¿Por qué traigo esto? Porque cuando yo empecé a estudiar astrología, claramente una entra a un lenguaje nuevo, a un lenguaje diferente, donde empezamos a ver que un mismo símbolo se empieza a desdoblar en otra cosa y en otra cosa y podemos seguir profundizando y podemos buscar muchos significantes con un mismo símbolo. Y para poder pensar y no terminar repitiendo o generando más etiquetas, estigmatizaciones o estereotipos respecto de cómo se expresa, por ejemplo, Venus en Piscis, Venus en Aries, Venus en Géminis o donde sea, a mí me gusta pensar a la matriz de ese arquetipo, es decir, de qué nos está hablando, con qué nos está conectando, qué frecuencias nos está trayendo, qué elementos conectan con esa frecuencia y desde qué lugar una puede entrar a pensar primero esa matriz para después cruzar esta matriz del propio planeta con los signos, que son otras matrices energéticas en las que necesitamos hacer como un acompasamiento, porque muchas veces vamos a ver que hay energías que son afines y a veces hay energías que son opuestas. En este camino que vamos a transitar, esta horita que nos queda, ahorita el piquín que nos pueda llegar a quedar de clase, vamos a ir viendo cómo se va desplegando este arquetipo, cómo va dialogando con otros arquetipos de la carta natal, como para poder establecer una especificidad. Ya de entrada, en esta primera lámina que les traigo como presentación de la clase, tenemos dos claves que son absolutamente venusinas. La primera, que me parece que nos trae ya mucho de su propia frecuencia, es el elemento de la rosa, ¿no? La flor y la fragancia de la rosa. La energía de Venus está asociada a la energía de la rosa, está asociada a otros arquetipos también que han aparecido en la mitología, pero me gusta mucho la idea de esta frecuencia de la rosa, porque la rosa nos conecta con muchas cuestiones, sobre todo cuando pensamos en una rosa de color rojo. Ahí
no estamos hablando solamente de algo que es lindo, que es agradable, que nos conecta con la sutileza, con la seducción. Estamos hablando de una intencionalidad muy fuerte, de una presencia muy fuerte. Y ese es el arquetipo de Venus. Venus es un arquetipo de seducción, pero con mucha seguridad de sí. Y eso es algo que se encarna ahí en ese arquetipo que tenemos en nuestra carta natal, en donde sea que esté. Por otro lado, la rosa, tanto la flor como la fragancia, está asociado al arquetipo del amor universal. Y Venus, en tanto arquetipo, también está conectada con esa frecuencia del amor universal, en tanto es amor que posibilita, que no limita, que expande las posibilidades de cada uno y cada una de nosotros. Por otro lado, otro de los elementos que para mí está súper bueno traer cuando trabajamos con la Venus astrológica, simbólica, ¿no? Arquetípica, con la diosa, con quien sea, digamos, desde donde sea que estemos invocando este arquetipo, pero sobre todo para pensar esas particularidades de nuestra propia Venus para después hacer esto que decía alguno de ustedes, para no recuerdo quién era, ¿no? Que decía, bueno, yo conecto con mi Venus de esta manera, ¿no? Esta otra función me parece que está súper buena para esa parte, ¿no? Para reconocernos en ese lugar, y es el arquetipo del espejo. Vieron que el símbolo de Venus, el glifo astrológico de Venus, es ese símbolo con el que representamos a las mujeres. Es el símbolo de las mujeres, o mejor dicho, el símbolo con el que se representa a las mujeres en esta cultura. Y a la vez, Venus, como ese arquetipo, ¿no? Como ese círculo que representa toda la esencia y a la vez la cruz que representa la materia, también representa un espejo de mano, ¿no? Es la misma simbología que el espejo de mano. Venus en algún punto nos espeja con lo que somos, en tanto lo que valoramos, lo que deseamos, lo que encarnamos, como aquello que rechazamos, que negamos, que rechazamos. Que rechazamos, ya lo dije, ¿no? Pero redundantemente. Que en algún punto nos genera la sensación de ajenidad, la sensación de vergüenza, de inadecuación. Es decir, Venus es ese espejo en el cual yo puedo ver lo que hay. Y la mirada que me va a devolver ese espejo va a depender de qué concepciones, de qué ideas, de qué creencias, de qué cualidades asocié yo al valor, al deseo, al amor propio, a la seguridad, a la capacidad de crear. Entonces, para mí Venus es un arquetipo que es súper interesante para trabajar con esas creencias que nos cuentan qué somos y y cuánto valemos, ¿no? ¿Cuál es nuestro valor? ¿En qué somos buenas? ¿En qué no somos buenas? ¿Qué, qué nos hace diferentes en tanto capacidad creativa que tenemos, ¿no? En la propia. Venus nos conecta de manera general con todas esas cosas. Entonces, cada vez que querramos invocar a nuestra Venus, estos símbolos conectan con esa parte, ¿no? Refuerzan ese arquetipo. Bien. Me imagino que ustedes esto ya lo deben haber trabajado, aunque no sea astrológicamente, o sea, deben haber trabajado esta simbología. La traigo de nuevo para, para reforzar. Vamos a pasar esa parte. Bien, porque quiero que lleguemos a ver todo. Lo que vamos a ver hoy, como les decía, tiene que ver con Venus como arquetipo, como frecuencia y como función, ¿sí? Como función en términos de función astrológica, función desde la astrología más psicológica, es decir, qué representa para nosotras y cómo se nos juega. Pero antes de entrar en la función de Venus, que es como ya lo más específico,
es importante que entendamos qué frecuencia nos trae. Y en términos de la frecuencia, vuelvo a conectar con estas grandes energías vinculadas a la diosa, vinculadas a María Magdalena, vinculadas a, si lo pensamos dentro de las figuras míticas del cristianismo por ahí, tenemos el arquetipo de María Magdalena, tenemos el arquetipo de Kuan Yin, tenemos, bueno, diferentes encarnaciones, emanaciones de esa energía del amor universal y del amor en tanto creatividad que transforma. Esa es la frecuencia de Venus, entre otras, ¿no? Le podemos hacer muchos doble clics a eso, pero esa matriz tiene que ver con eso, con esa creatividad, con ese amor, creatividad, manifestación. Como frecuencia, Venus es lo que va a hacer que yo después active mi Marte. Esa es la relación que tienen estos dos arquetipos en términos de funciones planetarias. La frecuencia del deseo venusino es lo que me va a llevar a la acción del deseo marcial, ¿sí? Eso me parece que está bueno ya tenerlo ahí como dicho para que después lo vayamos, ¿no?, identificando, cómo se nos juegan estos dos arquetipos. Bien, si hablamos de la Venus de la carta natal de cada una y de cada persona, tenemos que hablar del deseo de un componente del deseo, ¿no? De una parte del deseo, que es como la parte que gesta ese deseo. Es la parte que posibilita la existencia de ese deseo. El arquetipo de Venus tiene que ver con la fuerza creativa que tenemos todas las personas, con una potencia, ¿sí? Venus en general se suele representar como algo muy sutil, como algo muy suavecito, como algo muy del orden de lo que históricamente se asoció a las mujeres, ¿no? Como esta capacidad de seducir, de que sí pero que no, y como que todo amorosamente. Y en realidad, Venus es la encarnación de una potencia. Y eso me parece que está bueno pensarlo de ese modo, más allá de cómo se expresa esa potencia. ¿Cómo se expresa esa potencia? Depende del signo donde esté Venus. En una Venus en Aries, esa potencia va a salir totalmente hacia afuera. En una Venus en Piscis, esa potencia se va a expresar de un modo mucho más sutil, pero no menos Ah. poderoso. Sí. Ay, no, perdón, tengo el micrófono Ah, abierto y mi ok. gato maullando, perdón. Ah, listo, listo. Ok, bueno. Sí, esos. Yo tengo la pantalla completa, por tanto, si quieren intervenir, abran el micrófono, porque no voy a poder ver los chats. Bien, entonces, Venus, quiero que quiero proponerles que lo asociemos a esto, a una potencia, a una fuerza que es tanto creativa como destructiva. La energía de nuestra Venus tiene la capacidad de construir, pero a la vez de romper y de llevarse puesto todo lo que entorpece el acceso, el camino, la vivencia, la encarnación de ese deseo. Es un arquetipo que trae, ¿no?, esta dualidad, como todos los arquetipos. Bien. Eh, por otro lado, como en este sentido, ¿no?, de pensar, ay, de pensar a Venus como una fuerza, también lo podemos mencionar como una pulsión, ¿sí? Y la pulsión de Venus es una pulsión que busca la autoafirmación, por eso Venus es como una amiguita de nuestro Sol, nos permite desarrollar, o mejor dicho, expresar esa esencia, esa conexión, ¿no?, con el espíritu y esa identidad, esa autenticidad, e ir camino hacia nuestro propósito. Venus es la que motiva y en algún punto moviliza energéticamente, frecuencialmente, desde esos planos más sutiles, el impulso marcial, que ya es un impulso físico, ya es un impulso que nos mueve del lugar. Pero Venus es esa potencia, es esa fuerza que hace que yo me pueda autoafirmar. Y la autoafirmación de Venus, como esta capacidad de verme a mí misma y de pararme desde lo que soy, desde lo que hay, desde lo que tengo,
nos permite integrar, cuando trabajamos a Venus, nos permitimos integrar nuestras luces y nuestras sombras en términos de lo que somos. Venus no oculta, o sea, la energía de Venus no oculta lo que no le gusta decir, lo afirma. Esa afirmación permite que una pueda transformar eso, permite que una pueda encontrar el complemento, encontrar el maestro, la maestra, ¿no? El aprendizaje y transformar, alquimizar. Jan Shinoda Bolen dice, no sé si la ubican, ¿no? La de las diosas de cada mujer. Esa autora dice que Venus, o Afrodita en la mitología griega, es una diosa alquímica. Es una diosa que transforma a partir del amor, a partir de la potencia creativa. Entonces, cuando conectamos con la fuerza venusina en nuestra carta natal, no estamos hablando de azúcar, flores y muchos colores, como generalmente dicen o se asocia, ¿no? Como conectar con las chicas superpoderosas y con esta cosa toda femenina. No, estamos hablando de autoconfianza, de autovalor, ¿no? De encontrarnos con lo que somos y poner amor en eso que somos para elegir qué queremos ser. Por eso, insisto, Venus es la autoafirmación de nuestra esencia. Y a la vez, esa autoafirmación de nuestra esencia nos permite transformar todo lo que queramos y vincularnos. Ahí aparece esta cualidad del aspecto más libriano de Venus. Venus astrológicamente rige, hago paréntesis, rige a Tauro y rige a Libra, ¿sí? Esos dos signos tienen como una afinidad muy grande con la frecuencia de Venus. Tauro, por todo lo que tiene que ver con el encarnar el valor, el encarnar la seducción a través del propio cuerpo, los placeres, la conexión con el gozo, que en este plano encarnado lo recibimos a través de nuestro cuerpo físico. Esa es la parte taurina de Venus. Y a la vez tenemos la parte libriana de Venus que nos conecta con el otro, la otra, es decir, que nos lleva a conectar con esos espejos. ¿Para qué? Para vernos a nosotras mismas, a nosotros mismos, para crecer en ese reflejo que nos traen las otras personas, para generar alquimia, para generar transformaciones, para potenciar desde lo que hay con esa energía y con esa frecuencia creativa y destructiva a la vez. Es decir, esas son como las dos expresiones astrológicas, simbólicas, de las dos regencias de Venus. Por otro lado, y retomando esta cualidad, a mí me gusta mucho mi astral, la astróloga Mía Astral. Ella define a Venus, tiene como muchos conceptos Mía, que son como muy propios. Y a mí me gusta mucho porque ella dice que Venus es el deseo. Y cuando yo lo leí la primera vez y la escuché decir eso por primera vez, dije, uy, me parece muchísimo. Como decir que Venus es la encarnación del deseo. Y dije, qué raro, porque, ¿y entonces Marte qué? Entonces el deseo se queda resumido a una pulsión, a una frecuencia. Y después entendí que efectivamente esta sensación de, de la frecuencia que mueve el deseo es Venus, y que en ese sentido Venus es el deseo, porque Venus es aquello que nos lleva a incomodarnos. Y una vez que está esa incomodidad, que está como ese bichito que pica ahí, ese pulso, ese fueguito que está encendido adentro, empezamos a ejecutar acciones, empezamos a hacer y aparece Marte. Por eso a mí me gusta pensar que Venus es un arquetipo que siempre nos está volcando y nos está llevando a la experiencia, nos está convocando siempre a estar de cara a la acción, pero no a cualquier acción, a, a una experiencia o a una expresión que esté totalmente atravesada por lo que es valioso y por lo que es preciado para cada una de nosotras. Esa matriz de
de valores es el arquetipo desde el cual iniciamos y hacemos e intercambiamos y nos vinculamos en todo. Como esas concepciones de Venus que cada una que cada una de nosotras tenemos y que para todas es muy diferente, como eh, ¿no? Como ese esquema de reglas, de cosas que sí, cosas que no, cosas que se pueden, cosas que no se pueden, cosas que están bien, cosas que están mal, como ese conjunto de reglas que permiten que yo pueda decir, esto es valioso, esto es deseable, esto es esperable, esto lo quiero. Ese es el lugar a donde tenemos que entrar si queremos trabajar con Venus para que Venus se exprese con todo su potencial. Porque generalmente a lo largo de nuestra socialización y teniendo en cuenta que, acabo de hacer otro paréntesis, Venus es un arquetipo que refuerza la función solar, como les dije antes, pero es una gran aliada de nuestra luna, o mejor dicho, nuestra luna es una gran aliada de Venus cuando funcionan cada una en su territorio. La luna, astrológicamente, representa todo aquello que nos da seguridad a nivel emocional y cómo buscamos esa seguridad, ese amor, ese afecto, ese reconocimiento en los vínculos. La luna busca ese amor, ese reconocimiento, ese afecto desde la necesidad. Entonces, cuando se nos, se nos entrecruzan las funciones de Venus y la luna, se tensiona el universo de las necesidades, que es el universo de la luna, que la luna tiene una función, como veíamos el encuentro anterior, mucho más vinculados a mantenernos en una zona de confort, a hacernos sentir seguras, protegidas, a lo conocido, a lo que en algún punto eh, nos resulta confortable, no porque sea cómodo necesariamente, sino porque es conocido. La luna opera desde ese lugar. Venus es un salto al vacío en general. Nuestra Venus nos empuja a salir, a romper límites, a incomodarnos, como nos dije antes. Entonces, el universo lunar venusino trabajan en conjunto, pero a veces trabajan de manera muy disonante. ¿Por qué? Por muchas razones. Por nuestra socialización, o sea, nuestra socialización como mujeres en esta cultura, ¿no? A eso me refiero. Pero también por las cualidades de cada una de estas funciones en nuestra carta natal. Hay veces que funcionan muy bien y hay veces que la luna ocupa mucho espacio y no nos deja avanzar en esta experiencia del deseo venusino, o al revés, ¿no? A veces tenemos una Venus muy dominante o preponderante en nuestra carta natal y hace que nos expongamos demasiado, ¿no? Que nos arriesguemos demasiado, ¿no? Que perdamos esos hábitos de cuidado o esa protección a nivel emocional y que nos la demos, ¿no? Como mucho más seguido contra la pared. Bien, entonces, revisar todo ese check de creencias, de valores que operan tanto en la memoria lunar como esas memorias de nuestra infancia, de cómo pedimos amor, de cómo damos amor, de cómo nos vinculamos, de cuáles son, ¿no? Esas formas en las que entablamos vínculos y entendemos que tenemos que llevar adelante para que esos vínculos nos reconozcan, nos quieran, nos den eso que necesitamos, la matriz lunar y todas las creencias respecto de cómo debe ser los vínculos de paridad, que son los que rige Venus, y todo nuestro universo de valores es esencial cuando queremos empezar a hacer algo diferente a todo lo que veníamos haciendo, cuando queremos empezar a romper algún hábito, algún patrón, algo que venimos repitiendo y repitiendo. Y algo que me parece importante retomar acá es que revisar todo ese arsenal de creencias venusinas no solo nos va a permitir esto, volver hacia nuestras imágenes de valor, a la confianza, a la seguridad, sino que también nos va a abrir las puertas a la abundancia, porque el arquetipo de Venus, junto con el arquetipo de Júpiter en nuestra carta natal,
representan la abundancia, ¿sí? La capacidad de crear en abundancia todo eso que yo necesito para mi vida, ¿sí? De recibir eso que necesito para mi vida, de dar eso que necesito, ¿sí? De hacer circular. Entonces, muchas veces, en términos, a mí me pasa mucho en las consultas, cuando vienen por cuestiones de trabajo, o porque no pueden crecer, o no pueden avanzar, o porque, o vinculado a, por ejemplo, la maternidad, mujeres que quieren ser mamás y por ahí no llega ese embarazo, o X, cuestiones que tienen que ver con la abundancia y con la creatividad, revisamos estas creencias de Venus y hay ahí un universo de cosas que están operando como un fin, como un obstáculo, como en algún punto, como como una kriptonita para esa Venus. Ahora lo vamos a ver más adelante. Bien. Todo eso que les dije antes tiene que ver con esto que se los había mencionado al principio, pero detrás de la acción que impulsa el deseo está Venus. Ahí se expresa nuestra Venus. Esa frecuencia, las imágenes, los sentimientos, las sensaciones, lo que nos despierta el gozo, lo que nos conecta con el valor, es Venus. Y eso es lo que nos pone en movimiento y activa nuestro Marte. También activa nuestros mecanismos de defensa y la capacidad de poner límites. Acá, esto me parece que está súper interesante también. Les traigo esto de Dan Rubiar, que es un astrólogo, Dan, es un astrólogo varón. Eh, que me gustó cuando lo leí y pensaba esta clase de Venus. Él dice que tras cada deseo de actuar y expresarse exteriormente, es decir, nuestro Marte, nuestra carta natal, fíjense cómo define a Venus. Hay algún tipo de valor o incentivo que dirige una imagen o sentimiento, es decir, que nos trae una representación. Venus es algo que sentimos. ¿Sí? Quiero que tengamos en cuenta esto. Cuando yo digo Venus es una frecuencia, Venus es algo que se siente, no se puede explicar a veces, no es algo racional. Es como una vibración, una sensación, una emoción, es algo que experimentamos. Dice, vuelvo a lo que dice acá este autor. Tras cada deseo de actuar y expresarnos exteriormente, hay algún tipo de valor o incentivo dirigiendo una imagen o sentimiento, factores psicológicos que se refieren todos a la función de Venus. Eso es Venus en nuestra carta natal. Ese, ese arquetipo es lo que representa Venus. Es mucho más profundo que yo diga, Venus representa cómo me relaciono sexoafectivamente con una persona, qué tipo de personas me atraen y qué cosas me gusta ponerme cuando me visto. ¿Se dan cuenta que es algo mucho más profundo que se puede expresar en un montón de cuestiones y de maneras muy, muy, muy diferentes? Bien. Otra de las dimensiones de Venus, como les decía, tiene que ver con el valor. Sí, Luli, perdón, pues por ahí esto se ve más adelante y me estoy adelantando, sí. pero te quiero preguntar porque hablamos mucho de cómo Venus puede llegar a ser disonante con otras energías y bueno, mencionaste esto, la verdad que yo no lo sabía, que bueno, Venus tiene una gran incidencia con Marte, eh, supongo que tiene que ver un poco también con, bueno, toda la mitología de Venus de Afrodita y Ares, que nada, amantes y demás. Ujú. Entonces me pregunto si, en el caso mío y el de Flor, que tenemos Venus en Aries, si eso está bueno o al contrario, tipo, si es un desastre, es como, no hay movimiento porque ya está todo ahí, entonces no hay reflexión, no hay introspección, o si al contrario, significa que hay todo eso, pero que va sobre ruedas
Y me preocupo también porque encima mi Marte yo lo tengo en Leo. Entonces es como, no sé si está bárbaro o es una cagada. Y me preocupa. Buenísimo. Bueno, a ver, este se puede responder de muchas maneras. Depende de qué posición astrológica estemos tomando. Desde mi posición, que está mucho más basada, como les decía, en la astrología más moderna, psicológica, como más esotérica también, eh, no existe algo que sea puramente bueno o puramente malo en la carta natal. Yo creo que esto lo dije ya, ¿no? Como en el primer encuentro. Creo que en algún punto necesitamos las energías que tenemos para desarrollar nuestro aprendizaje evolutivo de nuestra alma. Entonces, no tenés nada, ni bueno ni malo. Sí me Mm, parece que esa combinación de una Venus en Aries, voy a hacer una aclaración. Para la astrología más vinculada, más helenística, ¿sí? Más tradicional, más antigua, que hoy en día se sigue usando y yo la uso para un montón de cosas porque es muy efectiva, sobre todo para lo predictivo. Para la astrología tradicional, sí había ciertas posiciones planetarias, esto pasa con todos los planetas, donde decimos que un planeta está bien puesto, se siente bien, está dignificado, y un planeta está mal posicionado, es decir, en un signo que no le queda cómodo, en un mm, signo en el cual está como si yo estuviera gobernando desde el país vecino, como que qué claro. autoridad puedo tener yo en Chile, si soy la presidenta de Argentina, y poca. Como que sí, podría hacer alguna cosita, pero más o menos. Bueno, más o menos es eso. Esas son las dignidades planetarias. Tenemos domicilio y exilio, es decir, estoy en mi casa y mando y acá hago lo que se me raja mi culo. O estoy en el país, en la casa del vecino, y ahí ya, viste, tengo que pedir permiso, tengo que andar. Bueno, entonces la expresión de la energía del planeta cambia. Imagínate si estoy en la casa con el que yo no me llevo bien encima. Viste que si yo quiero agarrar esto y manejarme y el otro estoy hiperordenado y me va a sentir muy cómoda. Y después hay otras dignidades que tienen que ver con, bueno, más afinidad o menos afinidad. Pero esas son las que se usan para decir, por ejemplo, que Venus en Aries está mal posicionada. ¿Por qué? Porque está en la casa de Marte y porque las frecuencias de estos dos planetas son muy distintas. Venus tiene una cualidad mucho más frecuencial, es como mucho más para que se entienda, Venus es como ¿viste cuando hay algo que es más de contexto? Y es como más un todo integrado, y Marte es una cosa concreta, es como listo, fui. Ay, no sé, no lo pensé tanto. Venus lo sintió, lo evaluó, fue suave dentro de la intensidad que puede tener la manifestación de Venus. La forma venusina es mucho más suave que la forma marcial, siempre. La forma marcial es una forma como muy bélica en el sentido literal, ¿no? De una acción que tiene una consecuencia y a la vez una defensa. Para Venus no. Para Venus hay algo que es mucho más profundo y mucho más energético. Entonces, como ambos arquetipos son opuestos, cuando Venus está en Aries, te dice que está mal posicionado, que no está fuerte, o al revés, cuando Marte está en Libra, por ejemplo, o cuando Marte está en Tauro, no se siente cómodo el planeta. Eso es desde la astrología tradicional. Cuando, ¿no? Cuando, qué sé yo, Mercurio está en Virgo, decimos que está súper bien porque es el signo que rige, pero si está en Piscis, decimos, bueno, ahí no se expresa bien, nadie te entiende, gente que está revolada. Y en realidad tiene algo de certeza, porque la función de ese planeta va a adoptar una forma muy diferente a su energía para manifestarse, pero eso no significa que sea malo. O sea, por eso me parece que está bueno tener en cuenta que la astrología tradicional nos va a decir que va a haber una forma de esa frecuencia que no se va a dar tal como el planeta la propone, que va a adoptar otra máscara. Y que esa máscara va a adoptar una forma muy diferente, ¿no? Al mecanismo venusino o a la frecuencia de Venus.
Por eso esta cosa más orientada hacia afuera, hacia la impulsividad, hacia la acción, hacia la rapidez también, ¿no? Y al yo quiero algo y lo busqué. No estoy esperando, viendo cómo me voy a sentir con eso, conectando con eso, no, directamente lo fui a buscar. Ahora bien, Venus. Si yo pienso en la relación que tiene tu Venus con tu Marte, en algún punto conectan bien, porque perdón, Marte lo tenés en Leo, ambos son signos de fuego, entonces ambos están expresando una misma frecuencia energética, como una misma cualidad más general. Entonces, habrá que tener atención o poner atención a cómo bajamos el subidón del fuego cuando me calenté con algo, literal, para bien o para mal. Sí, ¿Cómo ponemos los pies en la tierra y cómo moderamos eso? ¿Por qué? Porque si no lo que va a pasar es que una se va de boca, ¿no? Se va de cabeza y muchas veces el deseo claramente no tiene un componente racional, al contrario, tiene un componente muy irracional o muy desde lo que yo creo que veo y todo lo que no veo. Entonces, muchas veces como que esto nos lleva a tomar decisiones eh, respecto de las cuales después nos sentimos como descompensadas, porque genera esto, genera desproporción. Me mandé muy rápido, me, me calenté y te mandé a cagar y no era, ¿no? O también la cuestión del orgullo y la reactividad como producto de eso. Eh, pero insisto, son funciones diferentes, pero a veces están haciendo equipo. Mm. Que hagan equipo está bueno, pero a veces que hagan equipo hace que esto, ¿no? Que yo me vaya de una. Entonces, a veces lo que parece que estuviera complicado, es decir, que yo tenga un Marte como acá, no sé quién puso Marte en Piscis y Venus en Aries, ahí se llevarían un poco a las patadas, porque Marte sería mucho más errático, sería mucho más como simbólico en la forma de actuar y no tan asertivo, y Venus, nada, se hinchó las bolas rapidísimo de todo eso. Entonces, Sí. internamente, ahí se generaría una tensión que pareciera como medio irreconciliable, pero en realidad nos daría la posibilidad de sentir, nos bajaría al campo del sentir, que es algo que el fuego se fue y después procesó, después sintió. Ya no, fue una sensación que invadió y salió. Entonces, va a depender mucho de cómo se conjugue en cada Mm. quien y en cada carta. Por eso te vuelvo a decir lo que te dije antes, muy geminiano esto, de no hay nada bueno ni nada malo. No, es como, Adivina depende. si tengo, adivina si tengo solo en Géminis y Luna en Géminis. Por eso es como depende, todo va a depender para acá, y esto para todas, para lo que se conjuga en cada quien. No Sí. hay nada bueno ni nada malo. También eso me parece que está bueno porque las personas que tienen Venus en Aries, mal que mal, está mucho más revalorizada esa figura porque los feminismos, porque empezamos a hablar del empoderamiento, de que empezamos a romper con esta lógica de que, por ejemplo, en cuestiones vinculares, las mujeres no pueden encarar, no pueden hacerse cargo de su deseo, ¿no? Como empezamos a romper un montón de cosas vinculadas a esa. Pero quienes tienen Venus en Virgo, la tienen muy complicada porque se creó toda una estereotipación y como una cuestión, un halo así como, uy, qué bajón, te tocó Venus en Virgo, estás recagada, hermana. Y en realidad, no, al contrario, para mí es repoderosa Venus en Virgo y está en un signo que me queda incomodísimo, está en caída. Entonces, es depende. Es depende de cómo cada quien, depende en qué cultura naciste. No sé, yo pienso en Venus en Virgo y se me viene a la cabeza Vesta, ¿no? Las vírgenes Mm. vestales, que no eran unas boludas que estaban así, ay, no, rezando todo el día. Las minas eran minas independientes que no dependían de ningún tipo. Chao. Que cultivaban su conocimiento y ponían su libido en esto, en conocer qué todo con independencia, con libertad. Entonces, la verdad que te digo, no está tan mal tener Venus en Virgo. Te Ah, da un poco de tox, pero bueno,
¿Quién Puede no tiene ser. un poco? Por eso, es como depende también la resignificación que una le dé, ¿no? Y por eso siempre digo, cuando yo doy clases más generales, siempre hago como un primer coso de, che, también hay que romper los estereotipos astrológicos, porque si no, automáticamente ya te pones una etiqueta acá de, me tocó esto, es malísimo, ya estoy cagada, entonces todo lo que refiere a esa función, arruinado. Y no, no. Al contrario. Bueno, ¿alguna pregunta, duda, comentario, no? Ay, hay cosas en el chat. Vos sos psicóloga. Sí, sí, por Bueno, eso para mí es música para mis oídos esto, y de hecho tengo que empezar a leer a Young porque va por ahí. es un viaje Yo a de mis ida. pacientes siempre les pregunto la fecha de nacimiento y me hago la pelotuda. Está en la historia clínica, no es por la historia clínica, ¿verdad? Y de repente, tengo un taurino entre manos. Para mí cambia todo. Sí, 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 tenés que, si te gusta esto, además de leer a Young, que obviamente te va a dar una matriz mucho más psicológica, pero como astróloga puedes leer a Liz Green. Ella es psicóloga. Es la que hizo el primer cruce con Sasportas, fue la que Sí. hizo el primer cruce con la astrología psicológica. Después hay otros y otras, pero para mí ella es una capa en ese sentido. Bien, Flor dice, mi Marte está en Piscis. Bueno, acá el ejemplo que di antes de Marte en Piscis, Venus en Aries, sería Flor, para la historia clínica. Sí. Para mí, tendríamos que sumar la carta natal para todo. Imagínense, yo tengo mi hermana que es maestra jardinera. Para mí es No, fundamental entender alguna de esas. cómo es el Mercurio y cómo es la luna de esos niños y niñas. Yo ahí entiendo cómo se va a vincular, cómo aprende, qué necesita. O sea, bueno, sí, cosas. Bueno, voy a volver al PowerPoint. Así avanzamos un Vamos a cachito volver más a lo que vivimos. a lo que vivimos. Fue esto. ¿Qué dice Flor? Pasó hace poco que pasaron 7 planetas por Aries y dije, sí. Sí, chicas, nació la bebé de una amiga, nació con ese stellium gigantesco en Aries. No sabemos cómo se va a manifestar eso, pero te digo que lo primero que nos dijo la mamá cuando nació fue, Carmina tiene carácter, no me cabe duda. O sea, naciste con 7 planetas en Aries, hermano. Miércoles. Tremendo. ¿Te Son recupera muy las buenas. Malvinas? ¿Cómo? ¿Nos recupera las Malvinas? Van a ser personas que para mí van a ser toda una camada de niños, niñas, esto es una teoría ya conspiranoica acuariana, pero son un conjunto de seres que van a venir a hacer esto, ¿no? Con el mundo que conocemos. Necesitan esa energía. O sea, Bienvenidos sean. necesitan ¿Qué eso. necesitan? Sonajeros, lo que quieran. Den vuelta Sí, todo, ya fue. Prendamos fuego al mundo, que empecemos de nuevo. La puta madre. total, total. Bueno, no, esta clase es como una clase randísimo. Yo estoy pensando que se está grabando todo esto. Bueno, Ay, es verdad. sí, bueno, no Bueno, importa. Avanzo, avanzo, avanzo. Bien. Otra de las cosas que les decía y que venía nombrando con relación a Venus tiene que ver con el valor y para mí es fundamental hacernos estas preguntas. Y si quieren trabajar ustedes con su Venus o necesitan aplicar esto a cualquier consulta donde ven que hay algo ahí como interesante para trabajar, estas preguntas son fundamentales, ¿no? Vinculadas a esta frecuencia venusina, que pueden ser como cosas, sentires, creencias, dinámicas, eh, personas, vínculos, son valiosas para mí. Esa pregunta es como una llave de Venus. Es una llave para entrar como al universo más profundo de la Venus, no como a lo superficial, como para rascar y meternos profundamente. Esa es una pregunta clave de Venus. Allá. De la mano con la frecuencia del valor, del deseo, de esta autoafirmación, Venus nos conecta siempre con el goce, con el disfrute, con el gozo más que con el goce. ¿Sí? Con el goce ya ahí lo volvemos un poco, eh, se vuelve como patológico, ¿no? Y algo que creemos que nos da placer en realidad nos da sufrimiento, pero a la vez nos seguimos reproduciendo. Acá
Puede darse esa expresión con algo venusino, cuando no tenemos como esa revisión de ese universo de creencias que está por detrás, pero generalmente Venus siempre nos conecta con la experiencia del gozo, del disfrute, del placer. Y acá es súper interesante pensar que todas estas categorías son hiper diferentes para cada quien. Todo lo que tenga que ver con los criterios de placer, de belleza, el criterio estético que representa Venus es absolutamente subjetivo, absolutamente diferente y absolutamente cambiante, ¿no? Es algo que se va construyendo en función de mi desarrollo personal, pero siempre la función venusina me va a conectar con esta energía, ¿no? Con esta energía del placer, del disfrute, de la alegría, del encuentro. Cuando uno está así como atravesando momentos o de mucha apatía, de mucho como escepticismo o de mucho bajón, ¿no? Como sintiéndose como triste o mal, siempre activar algún ritual de Venus, algún conscientemente, ¿no? Adrede, es decir, intencionalmente activar algo que nos dé placer en términos venusinos, siempre hace como si fuera una limpieza energética, nos eleva la frecuencia. Venus tiene esa capacidad de, cuando le damos eso que quiere, que le hace sentir bien, es decir, lo que nos hace sentir bien a nosotras, eleva nuestra frecuencia. Por eso la pregunta, ¿no? Estas son como esas claves para cuando estamos ahí como medio tambaleando en términos venusinos, activamos estas preguntas y Venus, nuestra Venus, nos responde. Esto parece muy loco, pero cuando hacemos este ejercicio, ¿no? Conectando con, les voy a pasar como parte de lo extra, una visualización para que hagan, para que lo activen en ustedes. Cuando se hagan estas preguntas con esa intención, va a responder esa parte de ustedes. ¿Qué necesitan? ¿Qué quieren? ¿Qué desean? ¿Qué les hace bien? Bien. El registro, entonces, de la experiencia de Venus, de la frecuencia venusina, va a estar siempre en sentir la experiencia. Y no importa dónde esté Venus, qué cualidades tenga Venus. Venus siempre nos conecta con la vibra de una experiencia, con todo lo que envuelve a la experiencia. Y acá me parece importante retomar esto que les decía antes. Venus no es un factor racional. Venus no opera, depende, ¿no? Vamos a ver que hay algunas Venus que tienen una conexión mucho más racional, las Venus en Tierra, una Venus en Virgo, una Venus en Capri, una Venus en Acuario, quizás opera de un modo mucho más mental, pero no necesariamente racional. Venus opera desde otro lado. Una cosa es conocer y comprender desde la mente y otra cosa es pasarlo por el cuerpo. Son dos registros, obviamente, totalmente diferentes. Y Venus nos invita a este último. Nos invita a esa experiencia del sentir en el cuerpo. Y acá se activa esa dimensión taurina de Venus, ¿no? De los sentidos. Por eso, cuando hablamos de Venus, una de las cosas que se asocia a esta figura o a este arquetipo es la seducción. Porque la seducción es como, es no pasar necesariamente a la acción. Eso viene después, como todo ese vibe previo que me lleva después a esa experiencia como más eh, corporal, pongámosle, más concreta. Por último, otro de los asuntos de Venus tiene que ver con la belleza y con los criterios estéticos que tenemos cada quien. Acá con esto me parece súper importante tener en cuenta todo lo que nos ha hecho el patriarcado a las mujeres respecto de los estándares de belleza, de los estándares estéticos que se nos imponen como algo a cumplir. Venus se revela frente a todo esto. Venus se revela frente a todo lo que venga como una imposición. Y es una parte de nosotras que nos conecta precisamente con esa crítica a lo que viene impuesto, porque Venus se para en el valor de lo que para ella
es bello, es estético, es agradable, es deseable. Y nuestra Venus, o sea, todas las mujeres, todas las personas que fuimos socializadas como mujeres en esta cultura, acá tenemos un trabajo muy grande para hacer con nuestra Venus, porque generalmente estamos muy moldeadas, muy atravesadas por todos estos siglos de domesticación de nuestro deseo, de nuestros criterios estéticos de belleza, de nuestro valor, de nuestra imagen, de nuestro cuerpo. Y acá tenemos un trabajo muy grande que hacer con Venus para poder empezar a escuchar a nuestra Venus y a entender, o mejor dicho, a darle lugar a lo que nuestra Venus quiere, a lo que nosotras queremos, a descubrir cuál es ese estándar de belleza para mí. ¿Qué es lo que hace que yo pueda embellecer mi lugar donde estoy y que me haga sentir bien? ¿Es poner flores? Y tal vez no. Tal vez no tenga que ver con eso. Tal vez tenga que ver con poner, no sé, una luz roja, con tener ventanas, con cerrar las ventanas, con que no entre la luz. Va a depender. Pero tengan en cuenta que Venus siempre nos está hablando de lo que nos hace sentir bien y lo que despierta nuestra potencia creativa. Entonces, revisar todas esas cositas que están operando ahí como un filtro para que se exprese lo que realmente alimenta mi Venus es fundamental. ¿Qué es la belleza para mí? ¿En qué encuentro la belleza cada día? Venus también como arquetipo, y cuando empezamos a trabajar con este arquetipo en la carta natal, que uno empieza a hacer como un trabajo, empezamos a reclamar el derecho a la belleza, el derecho al disfrute, el derecho al ocio, el derecho al placer en la vida cotidiana. Empezamos a decir, a entender que esto no se trata, o mejor dicho, que estas cuestiones no son algo extraordinario en nuestra vida, sino que al contrario, tiene que ser algo que es parte de nuestra cotidianidad y que se da desde los momentos más chiquitos hasta las cosas más grandes. Propio de nuestra cultura, que no solo es patriarcal, sino que también está atravesada por el capitalismo y por todas las relaciones de poder, nos hicieron creer que, que el acceso a la belleza, el acceso al gozo, que el acceso al valor, a la abundancia, es un privilegio y es algo excepcional. Es algo que no es siempre, que es algo que sucede una vez. Y en realidad, el arquetipo de Venus dice todo lo contrario, y nos invita a conectar con eso, a conectar con lo que hay todo el tiempo y a crear esa belleza en la vida todo el tiempo, ¿no? Obviamente, el diálogo con los otros arquetipos de la carta natal que nos van a conectar con otras cosas. Pero esto me parece que es súper interesante porque cada vez que hablamos de Venus, aplicado esto a la vida, es decir, qué te da placer, qué te gusta, qué cosas haces que te conectan con esta sensación de libertad, de felicidad. Y generalmente la gente dice, me voy de vacaciones, ¿no? Como poner ahí todo ese momento del gozo y del deseo, y en algo que sucede en general en nuestro país, una, dos veces al año, con suerte, tres veces al año, y me parece como muy triste pensar que solamente podemos acceder a esto venusino una vez, dos veces al año, tres veces al año, cuando en realidad es algo que podemos activar con nuestra intención y nuestra conciencia todo el tiempo. No necesitamos grandes cosas para encontrar belleza en nuestra vida, para encontrar placer, para encontrar gozo, para encontrar potencia y obviamente abundancia. Venus siempre está invitándonos a eso en nuestra carta natal. Una Venus leída en clave crítica, ¿no? No en clave estereotipada y tradicional, porque también hay esto. Hay muchas lecturas sobre este arquetipo que nos refuerzan estándares de belleza hegemónicos, prácticas hegemónicas, ¿no? Como esos hábitos muy al estilo de Bourdieu, ¿no? Como de cosas que tenemos que querer, aspirar, ¿no? Y no. Siempre nos. La invitación de Venus siempre es a encontrar lo propio. ¿Qué es lo propio? ¿Qué atrae y qué me atrae desde lo propio?
Bien, quiero ver. Vamos, vamos. ¿Qué hora es a todo esto? Bien. Nosotros tenemos hasta las 5:30, ¿no? ¿Alguien que me tire un centro? Una idea. Bueno, bueno, ok. Yo creo que era 1 hora y media. Empezábamos un poquito más de las 4. Si ustedes tienen, para que nos quedemos un poquitito, unos 15 minutitos más de las 4 hasta las -15, 17:45, sería ideal. Si no, voy redondeando. Voy a dejar de compartir un segundito así las leo, las veo. Vos mandale. Bueno, listo. Perfecto, perfecto. Bien. Bueno, esto que les decía acá, que mejor dicho, esto que les estoy mostrando acá, esta lámina, la puse porque muchas veces aparece la pregunta o la duda o la articulación entre Venus y la Luna, que es un poco lo que les nombraba antes. Y son dos universos distintos. Son dos ámbitos diferentes que se necesitan, que se complementan, pero que obedecen a lugares distintos. Y a mí me parece súper importante entender la diferencia entre Venus y la Luna porque ambos arquetipos son arquetipos vinculares. Ambos arquetipos se nos juegan en nuestros vínculos familiares, en nuestros vínculos de trabajo, pero sobre todo en nuestros vínculos de pareja, los vínculos sexoafectivos. La Luna es un arquetipo que está presente todo el tiempo y Venus es un arquetipo que tiene que estar presente, sobre todo en los vínculos sexoafectivos, porque es lo que nos conecta precisamente con el deseo, pero con el deseo en términos de libertad, de independencia, de complementariedad para potenciar lo que hay. La luna, en términos de vínculos sexoafectivos, genera muchas veces apego, dependencia o codependencia, porque nos conecta con la búsqueda de la seguridad. Y para buscar seguridad a nivel afectivo, muchas veces yo cedo cosas, dejo de lado cosas para sostener un vínculo, para que me quieran. Ahí se juega la luna. Yo estoy tratando inconscientemente de buscar el amor desde la necesidad con la luna. Con Venus, yo no estoy buscando el amor porque necesito, porque para Venus, el encontrarse con un otro no es para satisfacer ninguna necesidad, porque Venus ya satisfizo sus necesidades en otro lado. Venus lo que quiere es chispa, encuentro, expansión, crecimiento, libertad, ampliar las fronteras de lo que soy en el encuentro con el otro. Es una fuerza totalmente diferente. A mí me parece interesante esto que trae Liz Green, que es la astróloga que le nombraba recién a Vicky, les nombraba a todas en realidad. Ella dice que Platón, este filósofo, definía el amor como la pasión que despierta la belleza y en lo que nos parece más hermoso es donde claramente definimos nuestros valores. Eso tiene que ver con Venus, con el amor pensado desde el arquetipo venusino. Y Liz Green va a decir, la luna busca una relación para conseguir seguridad y bienestar emocional. Venus la busca como una especie de espejo que le permite descubrir en los ojos de su amante o de esa persona con la que me estoy vinculando. A veces no es una relación sexoafectiva, a veces es una amistad, a veces es una relación de trabajo, a veces es una relación con una maestra, con un maestro, no con alguien que a mí me genera ese amor, admiración. Busca descubrir en los ojos de esa persona su propio reflejo. La búsqueda de Venus siempre es una búsqueda del autoconocimiento y la autoafirmación y la expansión de las fronteras de lo que somos. Por eso la excitación del encuentro con el otro es algo que nos excita en el sentido de que amplía el universo. A la luna no le gusta que le amplíen mucho el universo.
a esa parte lunar nuestra, no nos gusta eso. Necesitamos lo conocido, lo seguro, lo fijo, lo estable. Son dos arquetipos vinculares súper diferentes. Cuando trabajamos acompañando personas, ¿no? Mujeres, varones, quienes sean, ¿no? No importa acá el género, que tienen o que quieren resolver cuestiones vinculares, es súper importante identificar desde qué arquetipo se está vinculando en un vínculo sexoafectivo. ¿Qué arquetipo está tomando el control de esa relación? ¿Qué, qué descompensación entre arquetipos tenemos? Eso es clave, es una data clave. Y después entramos a ver cada arquetipo, ¿no? Bueno, si está jugando Venus, ¿qué necesita esa Venus? ¿En qué signo está? ¿En qué casa está? ¿Qué aspectos tiene? ¿Qué cualidades tiene? Si no sé tanto de astrología, ¿en qué elemento está? ¿Está en un signo de fuego? ¿Está en un signo de tierra? Bueno, eso ya me va a traer mucha información respecto de cómo se le va a activar esa Venus, si hay que activar esa Venus. Lo mismo con la luna. Bien, vamos. Otra de las cualidades que trae Venus, y que acá a mí me gusta mucho la metáfora del espejo que les decía al principio, tiene que ver con la invitación a encarnar todo lo que una es. Lo que es lindo, lo que no, lo que es incómodo, lo que es inadecuado, lo que es excéntrico, raro, lo que no está tan bien visto, todo. Y otra de las cosas que como arquetipo me encanta de trabajar de entrar a trabajar el arquetipo de Venus es que como frecuencia, como arquetipo, esa parte de nosotras que representa Venus se comparte, pero no se pierde en ningún vínculo. El arquetipo de Venus se pertenece a sí mismo. Venus, en términos vinculares, siempre es un compartir con la otra persona. Venus, perdón, Venus no se funde, Venus no se pierde en la otra persona. Venus nunca se corre de sí. Venus se potencia en el encuentro con otro, no se pierde. Y eso me parece que es espectacular para identificar qué arquetipo hacemos jugar o qué arquetipo inconscientemente estamos haciendo jugar. Porque la luna sí tiende a perderse en el vínculo. La luna tiende a buscar, y sobre todo algunas lunas en particulares, por sus propias cualidades, tiende a buscar esa fusión, esa, como esa, mejor dicho, le voy a decir más simple, ¿no? Como a ceder para pertenecer. Venus no cede nada para pertenecer. Es más, Venus, la palabra, el arquetipo de Venus y encajar son como dos universos totalmente diferentes. Venus no va a achicar, no va a recortar ninguna parte de sí para encajar en un lugar. Venus se va a ir a otro lado. Y me parece que eso es súper interesante para pensar en términos de nuestra propia vida y de nuestra propia Venus. ¿Cuántas veces achicamos, apagamos nuestra autenticidad, nuestro deseo, nuestra curiosidad, nuestro impulso de algo o hacia algo por pertenecer, por resultar adecuadas, por no llamar la atención, por no ir en contra, ¿no? Como esos momentos debilitan la potencia de nuestra Venus. Y recuerden que Venus es nuestra potencia creativa. Ven acá. Ouch. Sí, sí. Esta es otra cosa que yo la digo mucho de cara al deseo, que es este taller que yo doy sobre Venus. Yo no puedo creer cuando la gente habla de Venus como algo cómodo. Como, ay, qué hermoso. Trabajar Venus es incomodísimo. Trabajar Venus es ouch.
dolió, ay, ay, porque todo el tiempo estamos, insisto, más aún la experiencia de ser mujeres, de habitar esta identidad, este cuerpo, es, es un lugar donde todo lo que hace a nuestra autenticidad, a a nuestro deseo, siempre estuvo atravesado por el control, por la norma, digamos, por la normatividad, por la represión, por el juicio. Entonces, es un lugar donde nos resulta incómodo, porque es hacernos cargo a veces de reconocer que muchas veces, y esto es algo muy venusino, nos traicionamos a nosotras mismas, ¿no? Reconocer que muchas veces cedimos cuando no queríamos ceder, nos amoldamos cuando no queríamos, dijimos que sí cuando era no. Y ahí, en ese momento, nos damos, por dicho, nuestro arquetipo venusino se siente traicionado. Cada vez que nosotras nos forzamos o nos fuerzan y accedemos, ¿no? Como agachamos la cabeza y accedemos, nuestra Venus se siente como corrompida, como traicionada, y eso sucede en nosotras, se experimenta eso. Entonces, para mí el trabajo con Venus es uno de los trabajos más poderosos de arquetípicamente eh, para trabajar cada una, ¿no? Con su propia Venus, en su propia experiencia y su propia historia. Porque atrás de toda esa incomodidad y de todo ese escarbar en la oscuridad de todo eso que forma parte de nuestra historia y que forma parte de nuestras relaciones, de nuestra cultura, se esconde nuestra potencia. Venus es un arquetipo de potencia, es un arquetipo de poder, absolutamente. Y nos devuelve esa capacidad de afirmarnos en la vida. Conectar con Venus, desde todo eso que hay, nos conecta con la capacidad de pararnos a la vida y de abrirnos a la vida. O sea, y acá me corrijo, de pararme a la vida, pero no de pararme a la vida en tanto arquetipo marcial, con un escudo, defendiéndome de la vida o atacando. Pararme a la vida con el pecho abierto, pararme a la vida literalmente abierta a la vida, totalmente afianzada, afirmada en lo que soy. Eso es algo que obviamente no creo que todas las personas en algún momento alcancen ese nivel de seguridad porque trabajamos con otros arquetipos también, pero Venus siempre nos hace esa invitación y cada vez que descubrimos alguito que está ahí forzando, eh, digamos, debilitando a nuestra Venus, recuperamos poder y ese poder lo recuperamos en todas las áreas de nuestra vida. Bien. Por último, les agrego esto que está acá abajo, que anoté en esta lámina, y es que siempre que hablemos del arquetipo de Venus en los intercambios, es decir, en vínculo, estamos hablando de intercambios que tienden o que buscan o que anhelan o que tienen como finalidad o como horizonte la reciprocidad, el equilibrio. Ese es un aspecto muy propio de la conexión venusina. Buscar el, el intercambio recíproco. Donde no hay reciprocidad, Venus no se queda. Si Venus o sea, si nosotras estamos dando y no estamos recibiendo, hay una potencia y una fuerza vital que se pierde. Venus se va. Por eso siempre necesita que haya esa reciprocidad. Nosotras necesitamos reciprocidad. Y muchas veces nos damos cuenta que en el ámbito de nuestra familia, de nuestras relaciones sexoafectivas, de nuestro trabajo, etcétera, no hay reciprocidad. Ese flujo está interrumpido, está descompensado.
Cuando se descompensa ese flujo, nuestra Venus pierde, y yo me quedo ahí, nuestra Venus pierde fuerza, pierde potencia, y por tanto nosotros perdemos fuerza y potencia. Por último, quiero que lleguemos a esto, que es lo que a mí me encanta decirle así, la kriptonita de nuestra Venus. Es esto, estas cosas debilitan nuestro arquetipo venusino, no importa en qué signo esté Venus. Todo esto hace que las cualidades de nuestra propia Venus se apaguen y perdamos esa potencia vital. El que dirán que nos importe más lo que la gente va a pensar, decir, opinar, que lo que yo estoy sintiendo, lo que a mí me está pasando, lo que a mí me está moviendo, esa frecuencia que me está llevando a un camino, si yo la ignoro por lo que la gente va a pensar, ¡pum! Venus apagada. El miedo a que me vean. Ese eso es letal para Venus, porque Venus, nuestro arquetipo venusino, se para a la vida con los brazos abiertos, mostrando y dando, ofreciendo lo que hay. Así atrae Venus. O sea, nuestro arquetipo venusino, nuestra parte venusina, conecta con el flujo de la abundancia y con el flujo de la creatividad a partir de pararse en lo que hay. Desde ese lugar magnetiza. No necesita hacer. Venus no hace. El arquetipo de Venus no es un arquetipo de hacer. Insisto, no importa dónde esté Venus, no es un arquetipo de hacer, es un arquetipo de estar y generar a través de esa resonancia. Es un arquetipo atractivo, es un arquetipo que magnetiza. Y magnetiza cuando yo emano todo lo que hay, desde esa frecuencia del amor, de la belleza, de la confianza, del valor, atraigo desde ese lugar. Ahora, como Venus es un arquetipo que magnetiza en función de lo que está emanando, si yo estoy emanando que no estoy tan linda, que esta ropa me queda horrible, y que tengo el pelo así, y que no soy tan buena y que no sé qué, y que atraigo desde esa frecuencia. Actúo desde esa frecuencia. Genero desde esa frecuencia. Entonces, el miedo a que me vean apaga la capacidad de magnetizar de nuestra Venus y sentimos que todo cuesta más. Sentimos que todo se nos hace cuesta arriba. A ver, acá hay alguien en el chat. La puta madre, tengo que trabajar mucho en mi Venus. Todas. Yo vengo laburando estos arquetipos, la Luna, Venus, hace mucho conmigo y con muchas mujeres. Y también lamento informarles que nunca terminamos de hacer el trabajo, que siempre queda trabajo por hacer. Pero creo que está bueno porque también permite esto, como eh, ir reparando mucho de lo que sentimos que está dañado, que no está dañado, ¿no? Como empezar a sanar la idea o a soltar la idea de que hay algo que está roto y que hay que reparar, sino más bien integrar. Nos permite vernos desde otro lado, nos permite ver, trabajar estos arquetipos, sobre todo trabajar con Venus, nos permite darnos ¿no? En esa mirada al espejo, una mirada mucho más amorosa. Devolvernos una mirada mucho más amorosa. Aprender a devolvernos una mirada mucho más amorosa, aún con todas esas cosas que no nos gustan. Y eso es increíble. Eso es increíblemente poderoso. Bien, otro de los puntos que hackean, pero letalmente a esta parte de nosotras, a este arquetipo en nosotras, es cuando nos sentimos forzadas y nos quedamos. Eso es tremendamente letal. Y tiene una cosa muy, muy fuerte que se nos activa con Venus, que es esto que les decía, de el sentirnos sucias, el sentirnos como que nos estamos traicionando a nosotras mismas, y aparece ahí
como un aspecto de crítica muy grande. Venus tiene también un aspecto como muy duro, muy tajante y muy como muy todo o nada en términos de los valores. Si yo siento que hay algo que no comulga para nada con lo que yo considero valioso y aún así lo tengo que hacer porque me sentí forzada, porque la razón que sea, porque me forzaron o porque yo me forcé a mí misma, hay algo de, de lo implacable del juicio venusino en términos de te traicionaste a vos misma, te perdiste a vos misma, te fuiste de vos, que si no lo vemos y no lo laburamos desde un lugar constructivo, puede ser muy, muy destructivo eso, ¿no? La activación de eso en una. Otra de las cosas es lo que, esto ya se los decía, es encajar. Venus y encajar, olvídense, imposible. Venus no encaja en ningún lado. O sea, Venus es. Y lo que es para ella viene a ella. Ella no tiene que hacer ningún esfuerzo para encajar. Ella es y se afirma ahí. Cada vez que nosotras nos forzamos para encajar, recortamos lo que somos, ergo nuestra Venus pierde fuerza. Otra de las cosas que viene de la mano con esto es cuando sentimos que nos perdemos a nosotras mismas, que toda nuestra potencia, nuestra atención, nuestra energía vital se la está llevando algo y no vuelve. Y yo ya no decido y ya no elijo y ya me perdí. Ese perderse a una misma se experimenta de muchísimas maneras. Y también se experimenta de maneras diferentes en función de cómo sea la Venus de cada uno, es decir, de dónde esté Venus en cada carta natal y con qué planeta sobre todo esté hablando. La última, que podemos meter otras, ¿no? Pero para mí, en términos de importancia, esta es también muy fuerte, es la comparación. Cuando nos empezamos a comparar, no para potenciarnos, no esa comparación en términos de, uy, qué copado esto, qué lindo esto que tiene ella, ¿no? ¿Puedo mejorar? Sino esa comparación en términos de inferiorizar lo propio, que Lu Gaitán habla mucho de la envidia como algo muy venusino, porque efectivamente el mito de Venus tiene todo un componente de crear discordia y de envidiar sobre todo a otras mujeres, pero hay que leer los mitos atravesados por la cultura patriarcal en la cual fueron gestados. A mí me gusta pensarlo mucho más desde la comparación en el sentido de esto, ¿no? De observar que el fuego de la otra o el fuego del otro es más grande, más lindo, más bello que el mío. Esa atención en el fuego ajeno merma el mío, achica el mío y apaga la posibilidad de habitar esa potencia de la Venus de cada quien. Bien, y esto básicamente, ¿no? Que es el juego de la proyección y lo reprimido, ¿no? Esto es un extracto de Jung en un texto de esas portas, pues un astrólogo. Él retoma esta frase de Jung que dice que la regla psicológica dice que cuando no se toma conciencia o no se pone conciencia de una situación interior, es decir, de algo que está sucediendo hacia adentro de nosotras, esta situación se da exteriormente como destino. ¿Qué quiere decir esto? La vivo. Me topo con eso todo el tiempo. Repito, repito, repito. ¿Hasta qué? Hasta que lo veo y lo integro. Una vez que yo lo veo y lo integro, puedo transformar eso en otra cosa, puedo romper ese patrón. Sigo. Es decir, dice esta frase de Young, que cuando las personas no tomamos conciencia de nuestras contradicciones internas, el mundo se ve forzado a expresar ese conflicto y a romperse en mitad de esos opuestos. Empezamos a ver la polaridad afuera, que obviamente nos está explicando algo que está sucediendo adentro.
Hay un cosa en el chat que no lo puedo abrir. Ajá. Mi Venus está más golpeada que mi niña interior, ¿no? Bueno, me hacen reír de verla. Bueno, estas preguntas se las dejo para que, para que se las puedan hacer, porque está bueno encontrar estos diálogos con Venus, con nuestra propia Venus o con esa parte de nosotras. Recuerden que Venus es el espejo del valor que soy. Venus es el espejo del valor que soy. ¿Qué veo cuando me miro al espejo? ¿Con qué ojos me miro al espejo? ¿Me miro al espejo con los mismos ojos que yo miro a los demás? ¿O conmigo soy más dura? ¿Qué imagen me devuelven mis vínculos? Y acá esta pregunta es súper importante leerla entre todas, ¿no? Pero esta sobre todo leerla entre líneas. Muchas veces cuando aparece o hacemos esta pregunta, ¿no? ¿Qué imagen me devuelven mis vínculos o cómo me ven las personas con las que me vinculo? Una generalmente entiende como positivo que nos vean quizá como dispuesta, como agradable, ¿no? Y asociamos ahí un montón de cosas y muchas veces eso que entendemos como un elogio, como algo que nos hace sentir reconocidas o queridas o vistas, muchas veces está operando como esa kriptonita de nuestra Venus, porque estamos tratando de encajar en eso que la otra persona quiere ver de nosotras, o nosotras creemos que esa persona quiere ver de nosotros, y nos amoldamos a eso. El punto es qué quiero mostrar yo de mí. Por qué quiero que me valoren a mí? Y a veces parecen preguntas parecidas, pero las respuestas son muy diferentes. Y a modo de síntesis, me parece que para cerrar en esta pregunta de ¿qué es lo que yo más valoro? En esa pregunta así tan simple está la clave de mi deseo en términos más estructurales, no de mis deseos en particulares, pero lo puedo pensar también en términos de mis deseos en particulares, está aquello que me da miedo, o sea, está el cuco de ese deseo y está mi límite, mi zona de confort. ¿Hasta dónde yo creo que tengo permitido ir? Cuando activamos la pregunta profunda sobre Venus, tenemos la posibilidad de ver y trascender esos miedos y esos límites, porque recuperamos esa potencia. Sobre todo eso, siempre estamos decidiendo, consciente o inconscientemente. Esa matriz es la que nos lleva a tomar decisiones, a movernos, a cerrar, abrir, intercambiar, es la clave. Esto último me gustó mucho. Esto lo dijo Elizabeth Gilbert, que es la autora del libro, la película de Comer, Rezar, Amar. Hay un libro que se llama Descubre tu magia o algo así, es uno de sus últimos libros. Y cuando lo leí, me encantó esta pregunta, porque esta es una pregunta venusina, puramente venusina. Y dice, ¿tienes el valor de sacar los tesoros escondidos en tu interior? Yo creo que el gran asunto de Venus tiene que ver con eso. Si nos atrevemos a pararnos con todo lo que somos, a sacar afuera lo que somos, a encarnar la autenticidad, porque creo que esta cultura, o mejor dicho, en este tiempo, se habla mucho de esta cosa de ser auténtica, de ser genuina y de encontrar tu diferencial y de bla, 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 vacío. Cartón vacío. Porque
encarnar ese diferencial o esa autenticidad puede ser absolutamente incómodo. De hecho, es incómodo. Es reconocer lo diferente, lo único, lo específico. Muchas veces tenemos un montón de cosas ahí y no nos animamos a mostrar eso. Porque el juicio, porque el que dirán, ¿no? Porque el kriptonita de nuestra Venus. ¿Qué pasa con eso? Perdemos poder. La Venus que nos habita siempre nos está invitando a crear y sostener todas las experiencias que nos van a generar placer, satisfacción, la sensación de valor, de potencia a través de sernos fieles a nosotras mismas, a la totalidad de lo que somos con nuestras luces y nuestras sombras. En ese sentido, es que retomo lo que les decía de Jean Shinoda Bolen, para mí Venus es una diosa alquímica, porque Venus alquimiza cuando integramos la luz y la sombra, eso en algo de valor. Bien. Y acá les había traído un gráfico, les voy a dejar de compartir, para que veamos un poquito de cada Venus en cada sitio. Estamos un poco ya pasadas de hora, pero les propongo lo siguiente. Les propongo lo siguiente. Para ese taller que yo les dije que doy, tienen material de cada Venus en cada sitio. Si quieren, además de ese ejercicio que les dije que les quería compartir, les voy a compartir todos los audios de cada Venus para que ustedes puedan identificar la suya, para que puedan leer en clave de todo lo que vimos hoy, lo que les voy a decir de Venus en cada signo, ¿sí? Porque me parece importante esto. Venus en un signo es una forma de expresar esta matriz. Es decir, no invalida todo esto que vimos. Por más que mi Venus esté en Virgo o esté en Cáncer, ya tiene una manera específica de expresar todo esto. Así que si quieren, se los hago llegar a Mica para que se los haga llegar a ustedes los audios de cada Venus y un ejercicio final para empezar, porque acá hay mucho laburo que hacer, ¿no? Pero empezar a encontrar hábitos de Venus en nuestra vida. Bueno, a ver, viene por último acá el chat. Digamos. Perfecto. Bueno, chicas, antes de cerrar, ¿alguna pregunta? ¿Algo que haya quedado? ¿Algo que quieran decir? ¿Qué les pareció? Qué amorosa, gracias. Eh, bueno, yo sé que es mucha data a veces la que se puede abrir. Cualquier cosa que les surja, que les aparezca como pregunta, hágansela llegar a Mica y Mica me las hace llegar a mí, así yo les puedo responder a mí, o me pueden escribir directamente. Acá les dejo. Creo que Mica lo compartió, pero ahí les dejo mi Instagram. Cualquier cosa me preguntan, yo siempre estoy disponible a la respuesta. Bueno. Gracias, hermosas, por su tiempo, por estar acá presentes. Espero que les haya servido, que les interese, que les guste. Eh, y gracias a la MIPA por siempre invitar. ¡Ah! Me estaba olvidando algo muy importante. Tenemos un sorteo para hacer. Va, Mica, ¿quiere que haga un sorteo? Yo me estaba yendo. Malísimo. Ay. Gracias, gracias por los mensajes lindos. Gracias, gracias. Me alegra que les guste. Bueno, hay un sorteo para hacer con todas las que están acá presentes en esta clase. Yo lo que no le entendí mucho a la Mica es si lo tenía que hacer grabado o no grabado, pero lo vamos a hacer grabado y que ella eventualmente lo edite. Bueno, ¿cómo hacemos el mecanismo del sorteo? Lo vamos a hacer como se hacía en las viejas épocas. Voy a agarrar papelitos, voy a poner los nombres de todas ustedes. Sí.
Ay, ay, no puedo. Perfecto. Mm. No, pará, no puedo agarrar el pañuelito. Espérame un segundo, esto es muy desprolijo. Una hoja. Bien. Vicky, Dai, Flor, Cele y Azu. Perfecto. Las nombré todas, ¿no? No me quedó nadie, están todas. Perfecto. Bueno. No, no, lo más eh, tremendo de horrible. 80 horas para cortar los papelitos. Muy analógico todo. Sepan disculpar, yo me había olvidado de esto. Ay, Dios. Bueno, ¿qué vamos a sortear? Bueno, gracias. Sí, eso también, capaz que necesiten volver a ver, cuando lo vuelvan a ver aparezcan preguntas, ahí ustedes me escriben o le escriben en la mica y lo vamos viendo. Bien, ¿qué vamos a sortear? Yo hice una guía, que es un libro básicamente, es una guía agenda que aborda el tiempo cíclico de la luna, nos invita a conectar con la luna y obviamente también incluye algunas cositas de Venus, porque sí. Esa guía que tiene toda una parte inicial donde les enseño a aplicar y a reconocer las fases de la luna en su carta natal, bueno, cómo aprender a manifestar desde los ciclos de la luna, bueno, muchas cosas que les enseño a hacerlo. Tiene una segunda parte, que es básicamente una agenda donde están todos los meses del 2026 y los primeros 3 meses del 2027, que ahí en cada, es una agenda básicamente, tienen todos los datos para completar, tienen toda la información de todas las fases lunares, de las lunas nuevas, con la información de, bueno, la luna nueva en Tauro, ¿qué significa? ¿Cómo la encuentro en mi carta natal? ¿Qué temas me va a hacer trabajar? Bueno, todo eso. eh, Bien, condensado en un PDF de 160 y pico de páginas. Y eso es lo que vamos a sortear para una de ustedes, una de esas guías. Así que, bueno, acá cómo hacemos de una escribana, alguien que venga a ver que no estoy haciendo trabajo. Bueno, a ver, digan un número, a alguien que diga un número. 8, listo. Voy a contar 8. Va a haber menos, pero no importa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Listo. Este es el papelito número 8. Tarán, 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 tarán. Bueno, Azu. ¡Eh! Bueno, Azu ha ganado una guía alunada. Que, Wow, aguante el bueno, 8. Gracias. bueno, un placer, un placer, un placer. Bueno, Tuki, eh, te dejo acá mi luz de magia. Escríbeme por acá, así te paso el link para que la puedas descargar. Genial, Luli. Bueno, Perfecto. chicas, gracias a todas por todo el tiempo y les voy a mandar todas las cositas de Venus que les dije que quedaban pendientes. Cualquier cosa me escriben. Les mando un beso enorme. Gracias, gracias por recibirme siempre. Gracias, Luli. Gracias a vos. Hermosísimo. Adiós. Muchas Fin gracias. de- Nos vemos. Chau, chicas. Buen fin de. Buen fin de chicas. Gracias Gracias, Luli. igual. Muy linda la clase. Gracias.